Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Martínez, soy socio de Stratesis y dirijo el área de Customer Experience y Digital. Trabajamos bajo la marca Boost. Y bueno, pues en este entorno un poco extraño de, vamos a decirle, saliendo de la pandemia en el que estamos, os queremos contar cómo vemos nosotros todo lo que es la parte del mercado y cómo creemos que puede afectar esto al consumidor de pues, tradicional que teníamos. ¿Vale? Está conmigo mi compañera Zaira Tomasi. Hola a Zaira, ¿te todos. presentas, por favor? Sí, soy Zaira Tomasi. Yo llevo ya un tiempo trabajando con Luis. Llevo la parte de estrategia creativa del departamento y de diseño estratégico. Pues nada, muchas gracias por estar, que la verdad es que esto del teletrabajo nos está afectando bastante y aunque teníamos los medios para trabajar, está siendo cuanto raro. Generalmente hacemos estas cosas los dos juntos y al hacerlo en remoto, pues reconocemos que nos ha costado un poco. Bueno, para quitarnos un poco el susto del cuerpo y bueno, cada vez que enciendes todo lo que es la parte de noticias o escuchas pues números de fallecidos y temas de PIB y temas de edad, de paro, etcétera, pues al final nos preocupamos un poco o sobre todo del parón que está teniendo el mercado desde un punto de vista de ejecución de ventas y de ser capaces de conseguir nuevos clientes. Es decir, nosotros, lógicamente, lo estamos empezando a sufrir, nos empezamos a plantearnos un poco si tenemos que cambiar todo nuestro modus operandi de cara a cómo éramos captar ese tipo nuevo de cliente, ¿no? Al final, bueno, simplemente para hacer una pequeña introducción de lo que hacemos en Stratesis, pues somos un partner principal de SAP en varias de sus líneas de trabajo, pero al final, bueno, pues conseguimos mezclar también con un negocio heredado que traíamos del mundo del gaming, trabajamos en marketing, publicidad y al final el conocimiento que teníamos del consumidor y que teníamos de ese engagement de todo lo que es la parte del cliente con proveedores y con marcas, pues lo teníamos bastante dentro de lo que es la parte de la línea de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues le voy a dar pie un poco a Zaira que nos cuente un poco todo lo que es la parte de ese estudio que hemos estado haciendo de mercado, ese estudio de consumidor y que nos demos cuenta un poco todos de dónde estamos y de cuáles son pues los KPIs y los valores principales que tenemos que mejorar de cara a esta captación de ese cliente post pandemia, por decirlo de una manera muy marketingiana y muy sonora. Sí, de hecho, yo seguro que habéis leído todos. En esta guía poníamos ahí algunos tips como digital, cambio de prioridades, importancia del precio, del consumo de proximidad. Yo creo que son como temas que han sido muy recurrentes durante esta crisis, a los que hemos estado un poco pendientes de las tendencias de consumo, de cómo ha ido el tema de, pues eso, de las diferentes marcas, ¿no? En esta nueva realidad. Y seguro que habéis leído un montón todos sobre el nuevo consumidor, sobre las necesidades que van a surgir a partir de ahora, sobre las maneras en las que va a cambiar el consumo a todos los niveles, ¿no? Y en todos los sectores. Entonces, es un poco lo que decía Luis. Todo esto lo habéis oído todos, seguro, digital, consumidor digital, cambio de prioridades y demás. Pero nosotros vamos a intentar bucear un poquito más en lo que creemos que es la realidad y yo creo que desdramatizar un poco también la situación, ¿no? Lo que dice todo el mundo de la búsqueda de oportunidades en este tipo de crisis. Yo creo, o lo hablaba con Luis antes, yo creo que si hemos hecho más o menos los deberes en cuanto a transformación digital, ¿no? Y ahora hablamos de esa palabra, y un poco del enfoque que estábamos dando a nuestros negocios de cara a ese consumidor, pues quizás no sea tan dramático. Aquí hacíamos una reflexión, porque cuando hablábamos, la verdad es que desde 2016, ¿no? Nosotros en Estrategias ya llevamos un tiempo, y desde 2016 ya hacíamos este tipo de conjeturas, ¿no? Sobre el consumidor, las marcas, su relación. Ya presagiábamos o ya decíamos que esto no era una relación unidireccional. Tenía que haber una comunicación bidireccional, las organizaciones tenían que ponerse cara a cara con ese consumidor y entender un poco las nuevas realidades y las nuevas oportunidades, ¿no? Que traían los temas de la digitalización, ¿no? que se ha hablado también mucho de ello. Ya en 2016 empezábamos a hablar de Customer Journey, de análisis, ¿no? de entender la realidad del consumidor, sus motivaciones, sus necesidades, y pintábamos este consumidor nuestro, medio hipster, ¿no? Era como así, estábamos entre ponerle con corbata o hipster y nos molaba más así. Entonces, bueno, ahí ya, esto son reflexiones de 2016, ¿eh? Os las queremos enseñar para, bueno, ver a nivel de matices que la cosa no se ha vuelto tan loca todavía. Ya hablábamos de un consumidor
hiperconectado. Ya hablábamos de los moments of truth, que no sé si todos lo conoceréis, pero al final los momentos de la verdad, ¿no? Que llamamos en un journey de un consumidor, los momentos importantes a la hora de la experiencia de compra. Ya hablábamos de un consumidor comprometido, que ya no era pasivo, súper conectado, que buscaba la inmediatez, el contacto social. O sea, ya era una realidad que existía y que para nosotros no es tan diametralmente opuesta a lo que hay ahora. Es bastante continuista, ¿no? A pesar de la pandemia. Entonces, en esa reflexión, pues Luis y yo, con el café, hoy decíamos, pues bueno, esto era esa palabra, ¿no? Que habéis oído todos, de transformación digital, digitalización, que es algo bueno, que lo tenéis todo seguro en el roadmap, ¿no? De vuestro departamento. Y entre vuestros KPIs, o incluso lleváis un departamento que se llama así ahora, transformación digital. Para nosotros esto siempre ha sido un sinónimo de innovación. Nosotros hemos trabajado, decía Luis, en publicidad, en videojuegos. Para nosotros siempre ha tenido que ver con innovación y con una manera diferente de hacer las cosas. La transformación, ya hemos dicho 1000 veces, que no tiene tanto que ver con la parte tecnológica o digital por sí misma, sino que tiene que ver con un equilibrio, ¿no? Entre la parte más humana o user-centric, que se ha llamado, entre la parte de negocio y de la viabilidad, y entre la parte evidentemente técnica o de la factibilidad, ¿no? Que llaman así. Y eso es en lo que nosotros hemos estado durante mucho tiempo, buscando la innovación en base a estos pilares o buscando esa transformación, ¿no? Que no es De otra hecho, es cosa. que si Perdona, nos sí. vamos al escenario actual, al final lo que se ha provocado es otra vez un cambio en todo lo que es la parte humana. Se ha provocado un cambio en todo lo que es la parte del negocio, porque lógicamente pues hemos recibido un impacto humano muy grande, estamos empezando a ver las consecuencias a nivel de negocio y las grandes consultoras pues como Stratesis, como SAP, etcétera, lo que estamos intentando es adecuarnos al nuevo escenario desde un punto de vista de tecnología súper rápido. Es decir, todos estamos leyendo el tema de la importancia de haber estado preparados para el teletrabajo, el tema de las comunicaciones, el tema de cómo las operadoras han puesto a regalar gigas para que podamos estar conectados. Consultoras mucho más tradicionales han tenido que adaptarse a la velocidad del sonido y han convertido escenarios como el actual en verdaderas pruebas de fuego contra la ejecución de procesos. Y si no, estaríamos pues fuera de esa transformación y otra vez nos hubiéramos quedado atrás en este tipo de entornos. Eso es. O sea, al final tiene más que ver, yo creo, pues eso, con cómo lo hemos afrontado desde siempre. Y como decimos al final nosotros, el tema de la innovación, más que nada, es una búsqueda de soluciones, ¿no? Cuando hablamos de innovación y cuando hablamos con los clientes y pensamos en empresas súper innovadoras, tipo Google o cualquiera que se os pueda ocurrir, hablamos de empresas que buscan soluciones de una manera diferencial, ¿no? Que buscan una diferenciación. Eso es lo que entendemos nosotros por transformación y por innovación. Y lo que decía Luis, al final hemos tocado esos palos que son los que llevamos tocando durante mucho tiempo y donde creemos que está de verdad el foco. Para nosotros, que tenemos un departamento grande de diseño estratégico, la parte humana, la parte de conocimiento del usuario es vital en este punto. Pero lo era antes y lo es ahora. Y ese análisis que llamamos entendimiento, ¿no? Entendimiento del mercado, entendimiento de nuestro usuario, de nuestro consumidor, al final es un poco, ¿sabes? Es bastante de sentido común, pero para nosotros es importante entender y analizar desde los modelos de consumo, pasando por los momentos de consumo, y eso es algo muy importante ahora por el momento que estamos pasando, hasta los propios canales que tenemos para poder aprovechar para llegar a ese consumidor, ¿no? O sea, no viene a ser otra cosa que el cómo, el cuándo y el dónde. Y con eso construir una experiencia global que de verdad tenga sentido, ¿no? Al final, la experiencia es parte del mayor trabajo que tenemos que hacer a la hora de crear otra vez una confianza, un ecosistema donde el consumidor esté a gusto, donde se pueda manejar, donde llegue a nuestras marcas, donde consuma de la manera que él quiera, según la situación que haya. Y esa es la experiencia, digamos, es el caldo que tenemos que ir trabajando. Entonces decíamos que, bueno, que ahora medimos mucho, tenemos esa posibilidad, tenemos muchos canales, tenemos muchos datos, pero tenemos que medir no solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Eso es otro tema que nosotros, dentro de los proyectos que trabajamos, es un pilar fundamental. Os hablaba antes, y creo que es importante, de los moments of truth, los momentos de la verdad, que bueno, los que queráis, no tenemos mucho tiempo hoy, no vamos a ir diseccionando todos los conceptos, pero es interesante, ¿no? Esos momentos de anclaje con nuestro usuario, con nuestro consumidor, que son de verdad importantes
para completar un proceso de compra, ¿no? O para captar un lead, para lo que sea. El funnel experiencial, ¿no? Porque todos estaréis súper acostumbrados a hablar del funnel tradicional, los de marketing sobre todo, si habéis llevado campañas, objetivos y demás, pero el funnel experiencial ahora es un tema que tenemos que tener muy en cuenta, motivaciones, necesidades, miedos ahora del consumidor, ha cambiado un poco el escenario, tenemos que ver con qué miedos estamos un poco lidiando. Y luego para nosotros, pues igual lo que decía Luis, KPIs, o sea, dentro de todo esto podemos hacer muy bien, construir muy bien la experiencia, podemos entender muy bien a nuestra audiencia, podemos encontrarles, exactamente ver dónde están, trabajar con ellos, aprovechar todos los canales, pero tenemos que ligarlo siempre a objetivos de negocio, a KPIs de Es decir, negocio que al final nos ayuden a pues medir. lo que antes decir, no estamos diciendo que el dato deje de ser importante, es decir, tenemos que seguir midiendo muchísimo todo lo que es la parte de las transacciones que hacemos con clientes, pero sí es verdad que hemos perdido un foco muy principal, que es casi la interrelación personal y el tema este famoso del face to face. Es decir, no tenemos posibilidad de identificar esas emociones o esas sensaciones que experimentamos en una venta directa. Es decir, sí es cierto que, por ejemplo, la tecnología que al final se adelanta a situaciones un poco de mercado como las como las que acontecen, Qualtrics, por ejemplo, para todo lo que es la parte de identificación de esos momentos of truth o de ese funnel experiencial, pues está preparada para ser capaz de captar esa experiencia o ese feeling de determinado tipo de productos o de proceso a través de plataformas tecnológicas. Yo creo que tenemos que estar un poco sabiendo poner la tecnología a disposición un poco de mercado, porque hemos perdido esa capacidad directa de interactuar como personas y que aunque lo recuperemos con el tiempo y esto lógicamente baje, vamos a pasar una transición en la que todo lo que es la parte pues, de confinamientos y de salidas y de fomentar y de empezar a poner otro tipo de comunicaciones con el cliente sí ha cambiado mucho. Es decir, bueno, al final, todo lo que es la parte a lo mejor de generación de campañas más específicas con el tema de marketing cloud, ese tipo de cosas van a seguir prácticamente igual. La interacción con todo lo que es la parte social y de redes ha aumentado, el tema de tráficos a comercios electrónicos, pues lógicamente más, el tema de la importancia de ese tipo de cuadro de mandos con SAC pues va a seguir siendo fundamental, pero al final tenemos que intentar cubrir con tecnología una parte que es muy importante, que es el tema de la relación personal que antes teníamos a nivel de ventas con personas. Sí, de hecho, bueno, hablábamos de algunos ejemplos sobre eso al final. Eso es justo lo que está diciendo Luis, ¿no? Yo, para mí, al final, o sea, el cambio, más allá de todos los canales que van a cambiar, más allá de ser capaces de aprovechar y de vender igual muchos, no sé vuestros sectores, pero os habéis lanzado a vender directamente desde Instagram, ¿no? O desde Amazon, estáis, bueno, trabajando nuevos modelos. O yo qué sé, o ahora, por ejemplo, el tema del efectivo era algo que ya empezaba a sonar, pero pues el pago con contactless, eso va a ir mucho más deprisa. Y lo que dice Luis, ese coger al usuario y tocarle a nivel experiencial, como cuando lo hacíais en un negocio físico, va a tener que trabajarse en muchos otros entornos, ¿no? Os ponemos unos ejemplos así muy rapidillos, yo creo, que hemos sacado así de lo que ha pasado a nivel de crisis y que nos parecen interesantes. Eh, Porque, bueno, más que como ejemplos, un poquito como pues ideas de hacia dónde están cambiando las cosas y de lo importante que es tener cierta cintura, ¿no? Para adaptarnos a todo el cambio. Esto es un ejemplo, bueno, Cabify, vale que siempre se pone de ejemplo, porque hacen muchas cosas en este sentido que, bueno, tienen bastante flexibilidad a la hora de adaptar el modelo, de adelantarse, de presentar cierta diferenciación con respecto a la competencia. Pero bueno, es un modelo interesante, o sea, es un ejemplo gracioso porque, por ejemplo, ahí veis la imagen del coche, cómo han cambiado los mensajes a nivel de comunicación. Sabéis que siempre forran los coches por los laterales. Pues de cara a esta crisis y puesto que el público ahora estaba en los balcones, pasaron ese mensaje a los techos de los coches, ¿no? Aparte con el toque motivacional un poquito bueno, pues aquí viaja un sanitario, ¿no? Porque ellos se pusieron al servicio también, como los taxis de todos los sanitarios. Pues, bueno, pues la idea es interesante porque es como que cambian el foco. Donde tengo a mis clientes, los tengo en otro sitio y esto físicamente lo han hecho así. Los tengo arriba, pues pongo el mensaje arriba. Y luego se adaptaron muy bien también en cuanto a modelo. Ellos pusieron en marcha el tema de los envíos porque ya no tenían esa cuota de esa audiencia, ¿no? Viajando en los coches, pues se convirtieron en mensajeros. Tú podías enviar lo que quisieras por Cabify. Entonces, bueno, son ejemplos de adecuación al momento que creo que son interesantes. Otros ejemplos que poníamos
Este es interesante, lo pasamos así si queréis un poco, porque creo que os va a sonar a todos en cuanto a herramientas y al aprovechamiento del canal. Muchas inmobiliarias no han parado durante la crisis y es algo que yo creo que van a continuar haciendo de esta manera porque han encontrado otras vías y otros canales de expansión. Han puesto muchas en marcha visitas virtuales. Las que ya estaban trabajando en temas de automatización habrán trabajado con chatbots y habrán sido mucho más ágiles a la hora de contestar y de gestionar, ¿no?, a los leads que les llegaban. Y en concreto, Geloteca, a mí me ha gustado mucho la estrategia durante esta pandemia porque han puesto en marcha una estrategia multicanal muy chula y han sabido utilizar muy bien canales muy user-friendly, como por ejemplo el WhatsApp, ¿no? Tú completabas un poco, bueno, el WhatsApp y social. Tú completabas, si te interesaba una hipoteca, completabas un formulario y seguidamente ellos te mandaban un WhatsApp, una persona, no un chatbot, y te ofrecía una llamada pues, de asesoramiento, si habías entendido bien los cálculos, si necesitabas algo más. Bueno, me parece un aprovechamiento muy interesante de los canales y del momento. Y ese tipo de empresas jovencitas, en el sector inmobiliario, por ejemplo, lo están haciendo muy bien. Entonces, ya traían un poco ese ADN de transformación, les ha servido para gestionarse muy bien durante esta crisis y yo creo que es una línea que seguirán aprovechando. ¿Qué hacemos entonces? Pues para nosotros, y esto es una humilde opinión de nuestro modelo de trabajo, es lo que hacíamos antes. Trabajar el diseño de experiencias, de productos y de servicios, priorizar, muy importante, el análisis y el entendimiento de todo, del consumidor, de su realidad, de las motivaciones, de los canales en los que está, de cómo se maneja, de cómo consume, de cuándo consume. Diseñar soluciones más allá de los propios productos, ¿no? Ver qué podemos mejorar de cada uno de esos procesos. Mejorar y optimizar. Seguro que habéis descubierto muchas cosas en el tema de la crisis que habéis visto que no lo teníais tan bien trabajado como creíais, o al contrario, que os ha sido un salvavidas. Y bueno, son puntos a analizar y a optimizarlos, ¿no?, para aprovechar los canales que tuvierais bien desarrollados. Y luego crear escenarios realistas. Esa foto ahí que ponemos un poco de todo es un análisis de un diseño de servicio para una experiencia de cliente, para, creo que era el canal de hostelería también. Y es simplemente hacer un análisis en profundidad, exhaustivo, tener la foto clara, entender el momento de digitalización de vuestro consumidor, entender el journey, entender la experiencia desde el principio hasta la postventa y seguir esa experiencia y entender pues desde las emociones hasta los canales y los retos a los que nos estamos enfrentando con ese consumidor. Y probar, hacer estrategias y probar, porque yo creo que siempre lo hemos dicho, la era digital es para probar por coste y por oportunidad. Entonces, muchas veces podemos poner iniciativas en marcha no excesivamente caras y no excesivamente complejas para medir y para ver cómo podemos avanzar bueno, pues desde digital hasta la propia experiencia on-off, ¿no?, que cada vez debería estar más conectada. Y Sí. bueno, la verdad es que poco más, es decir, aportar un poco nuestro granito de arena y de optimismo a cómo está la situación. Es decir, lógicamente nos hemos afectado, nos hemos visto afectados pues por un parón de comercio importante, es decir, pues llegan menos ofertas, los clientes lógicamente pues están empezando a apretar con temas de tarifas, etcétera, pero la verdad es que bueno, seguimos viendo clientes que siguen demandando servicios diferentes quizás por la época del tiempo y lógicamente pues ajustados por temas de economía, pero bueno, al final no notamos un parón tan gigantesco, tan excesivo, sobre todo en las maneras un poco de interactuar con ellos. Es decir, sí es verdad que hemos notado más que necesitan más cercanía, más cordialidad, más apoyo, es decir, mucho más del que teníamos antes. Al final, pues es una manera de utilizar esa empatía y ese uso de la persona, pues de una manera bastante mayor, pero diferente. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por prestarnos vuestro tiempo y espero que os haya resultado muy interesante. Muchas gracias. Sí. Gracias a Zaira, que como la tengo lejos, pues también Gracias, Luis. se lo digo desde aquí. Así que nada, Sí. espero que nos veamos pronto ya con cervezas delante. Sí, Muchas aparte de gracias a todos. esto, igual yo solo decir adiós también y que el que quiera continuar la charla, encantados, que nos gusta filosofar sobre esto y ver opciones, ejemplos y posibles soluciones, ¿no?, para inquietudes que tenga la gente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.